le voy a llamar, que se llama vector A, y le voy a poner la letra A y una flechita. Voy a poner otro vector así. Otra flechita. Y esto es el vector B. ¿Va? Fíjate que estos objetos se pueden sumar. ¿Cómo se define la suma? Fíjate que la suma de vectores se define así. Pongo vector A más el vector B, y lo que voy a hacer es que tomo la flechita, que es el dibujito, ¿sí? Si te fijas, tiene un inicio, ¿sí lo ves? Inicio, y tiene un fin, ¿verdad? Donde termina la flechita es el final. Bueno, donde termina la flechita A, voy a encaramar la flechita B. Entonces, se traslada con la misma dirección, con el mismo tamaño, ¿sí? Y ahí termina. ¿Va? ¿Entendió? Entonces, la suma es una flechita donde inicia esta y termina la otra. ¿Viste? ¿Entendiste? ¿Ya está? ¿Ya está? Bienvenidos a la física moderna. Esto es un procedimiento matemático muy cómodo, muy útil, sencillo, y que creen que funciona. Así no vas juntando las flechitas. O sea, esto es lo que le llamamos la resultante. El vector R así le vamos a llamar así, como te dije, resultante. O sea, el resultante de qué? Bueno, de haber hecho la suma del vector A más el vector B. O sea, esto es lo mismo, ese es el resultante. Entonces, siempre que escuchemos de la resultante, es pues el resultado de haber operado las flechitas. ¿Sale? Sale. ¿Difícil? Bueno, pues está bien fácil. Pensé que iba a ser por grados. Una cosa que no acaba. No, no. Por eso se ha adoptado este sistema. Por la simpleza, la pulcritud de hacerlo. Ahora, te lo voy a presentar cómo sería en un método analítico. En un método analítico, obviamente, aquí vas a representar estas cosas numeritos. Te voy a presentar cómo se ve un vector analíticamente. El vector va a tener algo que se llama componentes. Es que quiero empezar otra. ¿Cómo se van a llamar? Componentes. ¿Sí? Tienen componentes. Entonces tengo el vector A, así, va a ser igual. Y le voy a poner A con una X chiquita, coma, A con una Y chiquita. ¿Y esto cómo se grafica? Su gráfica, pues ya sabemos que es una flechita. Pues vamos a trasladar esto en nuestro esquema de flechitas. Esto es que lo que mira aquí en X es esa X. Y lo que mira en AY, ¿verdad? Se hace esto, y en este punto, ahí termina la flechita.
y este es el vector A. ¿Viste? Como una coordenada. Esto se va a ver mucho mejor con un ejemplo. ¿Viste? O sea, cuando yo vea esto, el vector A va a estar definido por sus componentes. Componente X, componente Y. O sea, componente horizontal, componente. Los robots que ustedes ahí andan manejando, y ahí ven ahí, se trasladan así en este lenguaje. Se mueven en su horizontal y se mueven en la vertical, pero en la composición de los dos movimientos, horizontal y vertical, tienen una posición en un plano, y también van a ver posteriormente que existen vectores en el espacio donde ya hay profundidad. ¿Claro? Pero básicamente los movimientos elementales ahorita es movimiento horizontal, movimiento vertical, como una impresora. ¿Verdad? Fíjate que una impresora, como la de inyección de tinta, ese no tiene un movimiento así. Y el otro movimiento va a ser la rotación del papel. ¿Verdad? Y así se comienza a situar haciendo todas las gráficas, pero son movimientos horizontales y verticales. También así pasó con la máquina de coser. La máquina de coser es un invento donde precisamente adapta el movimiento horizontal y el movimiento vertical para hacer las costuras. No más que la máquina de coser hace esto y el resto lo haces así. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se vería un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cómo se vería el vector W que tiene componentes 5,7? ¿Y este cómo es? Fin. 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 Inicio. Fin. ¿Y esta la resultante? La resultante es esta, mira, esta flechita, donde inicia una y termina la otra. Es el resultado de la norma. Así es. Es decir, bueno, regresando aquí, es como decir, vete caminando para allá y después haces esto. Dice, ¿a dónde llegaste? Pues llegaste allá. Al final de cuentas es lo que importa, hasta dónde avanzaste. ¿No? Vamos a poner que ese es el vector W. ¿Cómo se grafica el vector W? Ponemos una escala, este es X y este es Y. ¿De acuerdo? Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está 7. Aquí está 5. Entonces sobre X 5 y sobre Y 7. Y ese es el vector W. ¿Sí viste? Es como decir, muévete en coordenadas 5, 7. Entonces haces esto. ¿Qué fue lo que te desplazaste? En realidad tuviste un desplazamiento sobre la horizontal en X, 5, y sobre Y, 7. 5, 7. ¿Se entiende? ¿Y la otra que dijimos que es? ¿Es qué? El vector W. Vector W. Vector W. Como lo tenemos gráficamente, uno utiliza equipo de medición como un transportador para saber más datos y una regla para conocer más datos. ¿Sí? Pero si yo agarro una regla y yo tengo 5 centímetros, 7 centímetros, yo puedo agarrar la regla para medir este tamaño de la flecha. Y puedo agarrar un transportador que sirve para medir ángulos. ¿Cuál es este ángulo? ¿Sale?
Vamos a sacar cuál sería la magnitud. ¿Cuál sería la magnitud de este? La magnitud W, o sea, la medida W, fíjate que ya no tiene flechita, sino W, ya se refiere a cuál es la magnitud, el tamaño de la flecha, se va a determinar como esto es un triángulo, rectángulo, a final de cuentas, obedece teorema de Pitágoras. Entonces W va a ser igual la raíz cuadrada del componente en X cuadrado más el componente Y cuadrado. Entonces, W va a ser igual, y tomo 5 cuadrado más 7 cuadrado. 5 por 5, 25, 7 por 7, 49. Tomas la calculadora y haces la suma. 25, perdón, más 49, ¿cuánto es? 74. 74. Y tomas tu calculadora y ahora sacas ese valor, raíz cuadrada de 74. Sería 8. No. Ese es 6464. Sería 8 punto algo. 8.6. 8.6. Vamos a ponerlo aproximado porque no es exacto. Si te fijas, te digo en infinitos dígitos porque es un número irracional. ¿Sí? 8.6. Vamos a ponerle U de unidades. Porque tiene unidades. ¿Sí? Tú lo puedes medir en centímetros, milímetros, como uses. O puedes representar metros, o kilómetros, o newtons, o lo que sea. ¿Va? Es igual, profe. 74 igual a 8.6. Aproximado. Esto significa aproximado, no es exacto. Exacto es raíz de 74, esa es la cantidad exacta. Pero si yo quiero conocer su valor en decimal, lo tengo que manejar aproximado, porque no voy a tener un número completo en decimal, es infinito. ¿Se entiende? ¿Cómo se calcula? Sí. Sí, sí. Ahora, yo quiero conocer otro dato analítico, que es cuál es el ángulo que tiene. Entonces, para conocer esa, que sería la dirección, es tangente de teta es igual a y sobre x. En este caso te lo voy a representar así. Como estamos hablando de vector, va a ser el componente y sobre componente en x. ¿Viste? Entonces tomamos ese valor, vamos a resolverlo. Componente y es 7. Componente en x es 5. Y tomo mi calculadora y hago 7 entre 5. ¿Cuánto es? 1.4. 1.4. ¿Sí? Ahora, yo quiero conocer cuánto vale teta. Este teta se despeja así, que es una fórmula, pero como es la fórmula, se tiene que despejar la tangente, pero la fórmula sería así. Se escribe arco tangente del 1.4, que no es más que otra cosa que en una calculadora, escucharle el inverso de una tecla de la tangente y te sale un número. ¿Sí? ¿Quién tiene calculadora científica por ahí? No sé, le sirvo a mi familia, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces aquí, dejar escucharles segunda. A ver, no me registro nada. Primero ingresa el número.
el número que va a poner y ya luego pone el de ella. Pero no voy a poner así. Porque 5. Igual. Ah, ya. Sí, es que no lo pasaba. Es 1.4. Sí, mira. 1.4 como segunda función científica de la tangente. 1.4 inverso de la tangente. Tangente 1. Sí, tangente 1. Sí. Menos 1. Sí, va a ser al revés. Si quieres, bórralo. ¿Lo puse aquí? No. Sí. Es 1.4. Bórralo. Ya te lo borró. ¿Sí? Ok, entonces aquí sería inverso de la tangente. A de 1.4. Sí, pero fíjate que aquí tiene tres cargas. Lo puse en grados. Sí. Y dice que son 54.46. 54.46 grados. ¿Qué es lo que mide eso? Son los parámetros de un vector. Y ya para eso sí hay que usar la calculadora científica, profe. Sí. O tablas. Primero es inversa. 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 Tangente. 1.4. Ya luego. Entonces la dirección es para calcular el ángulo El lado. y la magnitud esta viene siendo como una Ese es un ángulo. coordenada, algo así. No es un ángulo. La coordenada es 5,7. 5,7. Esa es la coordenada. Ahora estamos encontrando cuánto mide la flecha y cuál es el ángulo, la abertura de la flecha. Que se resuelve mediante estas dos fórmulas. Si no me quieres, no me da. ¿Sí? Ok. Inversa. Primero inversa, luego tan. Vamos a hacer un ejemplo 4. en general. 4D. Dice, Igual. en la superficie de Marte, un vehículo se desplaza una distancia de 38 metros a un ángulo de 180 grados, coma, no punto seguido, después vira y recorre una distancia de 66 metros a un ángulo
de 270 grados. Pregunta: ¿cuál fue su desplazamiento desde el punto de partida Entonces, ese es lo que tenemos y tenemos que hacer la interpretación de esta información para fin de tener un dibujo que nos muestre las trayectorias, hacia dónde se movió, el tamaño de la flechita corresponde a las magnitudes y obviamente los ángulos, pues las posiciones, ¿no? Entonces dice, en la superficie de Marte un vehículo se desplaza a una distancia de 38 metros a un ángulo de 180 grados. Ok, entonces vamos a poner que 180 grados corresponde hacia la izquierda, midiendo a partir de aquí. Entonces dice que son 38 metros. Vamos a poner que como es hacia la izquierda de 180 grados, tenemos que poner una escala apropiada. Digamos, esto es 10, 20, 30 y la que sigue sería 40, ¿verdad? Dice que se va 38. Entonces si contamos aquí, aquí sería los 8. Entonces sería la flechita para acá. ¿Sí lo ves? Esa flechita. ¿Sí? Se recorrió 38 metros a un ángulo de 180. Después vira y recorre una distancia de 66 metros a un ángulo de 270. Entonces aquí estoy y los 270 sería hacia abajo, porque si medimos cómo serán los ángulos, aquí se mide 90, aquí se mide 180, hacia abajo 270 y un giro completo 360. Entonces, si estoy aquí, dice gira 270 grados, significa que hace esto. ¿Sí? Es a la dirección donde va. ¿Sí? A un ángulo de 270 grados. O sea, observa que no te está diciendo que el carrito gira 270. Dice que gira a un ángulo de 270. Entonces, el ángulo de 270 es de acuerdo a esto. Y dice que son 66. Entonces, tienes que bajar la dimensión correspondiente a esa medida. Entonces, si aquí esto es 40, o sea, según la medida, yo pues, como no tengo regla, pues tengo que manejar más o menos lo mismo, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ¿verdad? Aquí está 70. Serían negativos, ¿verdad? Todas serían posiciones negativas. 66 sería por aquí. Pues más o menos esta flecha estaría por acá. ¿Se entiende? Pregunta: ¿cuál fue su desplazamiento desde el punto de partida? De aquí para acá.
Entonces aquí uno tiene que tomar una pequeña regla y medirlo con esa escala. Ese sería el método gráfico. ¿Va? ¿Cómo sería en su método? Con el método analítico. Sería describir los momentos. El primer momento que describe es que se va hacia la izquierda. Entonces se va a desplazar horizontalmente hasta llegar a 38 unidades. Y 0, porque no me estoy moviendo hacia arriba ni hacia abajo, me estoy moviendo sobre la horizontal. ¿Te das cuenta? Es por eso que va a ser que me muevo 38,0. Si me da 38,1, pues aumenta un 1. Aquí sería la medida de 0. Para y arriba y abajo, aquí tiene su y 0. Y para x, aquí tiene su x 0. A la derecha es positivo, a la izquierda negativo, que es medio 0. Entonces aquí voy a caminar sobre la x, 38 unidades, y es 0. Ahora, la nueva posición dice B. ¿Qué dice el movimiento de B? El movimiento de B dice, esto lo vuelvo a tomar como si fuera un nuevo origen. El movimiento neto dice que va hacia abajo, o sea, no sobre X, no camina sobre X, camina hacia abajo, o sea, que sería 0, y su valor sería, déjale pongo también su signo aquí, 66, negativo. Esto es que estamos describiendo los movimientos básicos. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Se movió aquí, ¿verdad? Vector A, y después se movió hacia abajo, vector B. ¿Sí lo ves? Sí. O sea, aquí es una manera de resumir en un solo sistema, en un solo plano, cómo fueron los vectores de movimiento. Dice, se movió para acá, se movió para acá. Se puede decir que el centro es el 0. ¿El centro es el qué, perdón? El 0. El centro es el 0. Pero cuando realizo un movimiento como este primero, aquí sería mi nuevo origen. Porque dice, ya me moví ahí, y ahora hacia abajo, vuelvo a empezar el ciclo. Al final de cuentas, los movimientos que se hicieron fue hacia la izquierda y el otro movimiento fue hacia abajo, y aquí está resumido. ¿Viste? Aquí es donde puede mostrar un poquito de confusión, que porque los pongo encimados y en sus movimientos uno está encima del otro, pero no tiene por qué confundirse. Son las posiciones netas de los movimientos, que cuando los sumas, de acuerdo a la regla que te mostré, este es al final de cuentas lo que obtienes. Esto, después encima será el otro vector y la resultante es esta. ¿Cuál será la resultante analítica? La resultante analítica sería el vector A más el vector B. ¿Estás de acuerdo? Para encontrar esta, que es la resultante. ¿Cómo se hace esto? El vector A menos 38,0 más el vector B 0, menos 66. La suma se hace directa. Este es el componente X, este es el componente Y. Te dije que los vectores tienen componente X y componente Y. Tienen dos componentes y ese es otro. Entonces se suman los componentes X y los componentes Y. Es decir, que voy a hacer menos 38 más 0, 0
más menos 66 o menos 66. Así. Así, 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 así. Y sumar con 0 no altera. Y este es el vector, y observa que el vector resultante dice que este vector es menos 38, menos 66. Esa es la posición de este vector. O sea, esta operación que está dando, en lugar de escribir estos dos, te da un solo vector, pero que representa la acción total. Por eso se llama resultante. Ahora, para responder la pregunta de cuánto fue el desplazamiento, tengo que calcular la magnitud R. ¿Cómo se calcula la magnitud de R? Pues es la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado. El teorema de Pitágoras para encontrar la resultante. Rx es menos 38 cuadrado más menos 66 cuadrado. Y tomamos nuestra calculadora y hacemos menos 38 cuadrado. Como está al cuadrado va a ser positivo. Y es 38 por 38. ¿Cuánto es? 38 por 38. 1444. 1004. 4. ¿Otro? 1244. Así. Ajá. Más 66 al cuadrado. 4356. 4356. Muy bien. ¿Qué quieren que sigue? ¿Qué dice la operación que haga? Suma, lo suman. ¿Cuánto es la suma? 5.800. ¿Solito? ¿Qué dice la operación que haga? La raíz. Así es. ¿Cuánto es la raíz? Sería aproximadamente 76.15 unidades. ¿Sí? O sea, que después de haber hecho el movimiento de posición de 38 a la izquierda, 66 hacia abajo, el desplazamiento neto fue de aquí hasta acá, que son 76 unidades. ¿Se capta? ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Unas 10? 3:50. Ok. Ahora me falta contabilizar cuál sería el ángulo. Observen que este vector se encuentra en el primero, segundo, tercer cuadrante. ¿Sí? ¿Cuál sería la dirección? La dirección que vamos a tomar en cuenta es como tangente de teta, componente y, es ry sobre rx, ¿sí? Porque puedes sacar esa dirección. Ry es menos 66 y Rx menos 38. Como menos por menos es más, pues esto va a ser positivo. Y haces 66 entre 38, nos va a salir un numerito. 1.73. Ahora, para encontrar el valor teta, pongo tangente inversa. Eso lo
representa el arco tangente de 1.73. Se calcula segunda función 59.97. 59.97 grados. Pero fíjate que ese ángulo se refiere a este. ¿Sí? ¿Correcto? Porque estoy utilizando la trigonometría del triángulo. Sí. Sin embargo, en posición, porque yo estoy manejando localizaciones, si te fijas, toda la localización está basado que la media de los ángulos es a partir de este eje X. De aquí para acá, ¿te acuerdas? Porque para acá era 180, para abajo 270. ¿Cuál sería el ángulo total? El ángulo total sería, como esto son 180 y este pedacito es esto, ¿sí? Entonces el ángulo, la dirección total, o la dirección, ¿sí? La dirección total es 180 grados más 59.97 grados, igual a cuánto. $239.97. 239.97. Claro. Ahora te puedes decir fácilmente 240. ¿Verdad? O sea, 240 grados sería el ángulo que se está viendo. Entonces tú lo interpretas, ¿no? ¿Sí? Dependiendo como tú lo estés viendo. Si lo estás viendo hacia arriba, se mueve para allá, se mueve para acá. Ok. Basado en tu sistema de referencia, que es la interpretación. ¿Se entiende? La U, profe, es. Unidades. 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 ¿Se capta? Y así funciona todo esto. Si se fijan, el libro ese que las copias que le mandé, que te di, es un libro de física que se llama Fitens, física de Fitens. Y si ven, pues se refiere a puros problemas trigonométricos. ¿De qué es? Pues, ¿qué onda, no? ¿Sí? Así es, o sea, la física en ese apartado requiere completamente de la trigonometría y da lo que se llama álgebra vectorial, que es lo que hemos manejado ahorita. O sea, trasciende la trigonometría a esa parte de álgebra vectorial, que en sí pues, es una disciplina que se estudia, merece una materia aparte completa. O sea, en una universidad, los ingenieros llevan un semestre de esta materia. ¿Verdad? Pero realmente pues, es muy sencilla y realmente se trata de eso. ¿Se entendió? ¿Cómo va a venir mi examen? Pues es interpretación mucho de gráfica. ¿Sí? Que tú has logrado interpretar las direcciones de las cosas. Que un vector tiene posición y tiene una magnitud. ¿Sí? Creo que con esto nosotros para el examen hicimos mucho. ¿Sí? Obviamente nos hace falta rematar. Todo eso que ves en el libro Tipens pues es lo que llevaría un chico de semestre, en un semestre, en su primera materia de física, en el tema de mecánica.
eso es. Entonces, si uno quiere profundizarse un poquito más, pues se tiene que uno estudiar un poquito más de esto, sobre todo si quiere ser ingeniero, ¿verdad? En esas áreas de robótica, pues, se requiere más preparación, pero para los fines del examen es el manejo del teorema de Pitágoras, seno coseno, para las flechitas. ¿Sí? Entonces nos hace falta, vamos a apuntarla, la podemos apuntar el próximo lunes, ¿sí? Con algunos otros ejemplos ahí que tomemos, que nos hace falta encontrar componentes, que ya hicimos cálculo de X y cálculo de Y, que son los componentes, nomás nos falta aterrizar el problema de estos que tenemos, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Se entendieron? En conclusión, de grados, el automóvil quedó en medio de 180 y 270, quedó a la mitad. ¿Pero cómo? Quedó a la mitad de grados, no, 240. 240 sería hasta aquí. O sea, de aquí para acá. ¿Pero por qué la mitad te refieres? ¿Consideras esto como la mitad? ¿Dónde está la R? Sí. Pues, Yo nada más lo puso como referencia al resultado. ¿Dónde está la R? Con la flecha. sí, esta R es la flecha completa. Pero dice que sí quedó a la mitad. ¿Dónde está la R? Pues. ¿A la mitad de la flecha o la R? Ahí, a la mitad de la flecha. ¿Cómo escribí la flecha? Mm. ¿Esta símbolo? A la mitad de los grados de allá eran 180 y acá en medio Era era dirigirse hacia 270. Sí. Sí, primero se fue 180, ¿verdad? Después bajó 270. Era como a la dirección. Sí. No sé. La pregunta es, ¿dónde quedó? Pues el punto de partida. el resultado había 240. Sí, te tienes que ir en un ángulo de 240, recorriendo 76 unidades. 66. 76 unidades. ¿Cierto? O sea, esta flecha equivale a manejar estas dos flechas. Es la resultante. Si tú te desplazas aquí para allá, al final de cuentas llegaste aquí. Y esta flecha nos representa la posición final. El resultado. Así es. Es decir, un ejemplo, quiero irme yo a Herrera, entonces, mira, sales para allá, caminas a la derecha, después ahí otra vez a la derecha, después para allá. Dice, a ver rápido, mira, si pudieras cruzar las calles, está allá. Es más o menos para allá, unos 300 metros para allá. Entonces dices, pues no puedo pasar, tengo que rodearlo. ¿Sí? Entonces ahí existen esas dos cosas. Sí, así es. ¿Va a pasar eso? Cierto, gracias. Bueno, pues me falta, jóvenes. Que ya se vaya. Otra vez. 11, Presente. Leobardo, Daniel Omar, Anayeli, no vino, Yasmin tampoco, Iki, María de los Ángeles, No vino. José Ramón, No vino. Leticia, Presente. ya se fue, José Antonio, Presente. Esteban, No vino. Por poco te van. Ahora sí te tomaron lista tú, Esteban, porque la otra vez me saliste. La próxima clase, el próximo lunes vamos a ver el 321, que es el de las hojas, el 321. Vale, vale. Sí, quiero echar una adelantadita ahí. Ya tienen los elementos para hacer. Que descanse, profe. Bueno, Podemos, juega mucho. Adiós. Adiós, Vicky. podemos. Juega mucho con tus reyes. Gracias, felices Reyes igualmente. Entonces yo no vaya a la otra clase como el lunes.
No por sé. vacaciones. No sé si lo pueda grabar. El lunes. Sí, Sí, para checar. para citar. Sí. Sí, me hace favor. Todos modos, mando en el grupo para que esté enterado también Dulce y Ángel.